No todas las películas necesitan una secuela. Y El Diablo Viste a la Moda 2 es el ejemplo perfecto. Y el problema no es que sea desastrosa. El problema es que se siente completamente innecesaria. Y mientras más avanzaba la película, algo se hacía cada vez más evidente. ¿Qué? Hollywood ya ni siquiera intenta revivir historias, quiere revivir marcas. Lo curioso es que esta película sí intenta hablar de temas interesantes, temas como la caída de las revistas, el fin de los medios impresos, las redes sociales, el marketing digital, la atención fragmentada que sufre nuestra sociedad actual. Básicamente, el mundo en el que vivimos, ese mundo donde todo tiene que ser de inmediato, rápido, consumible. Lo que antes tenía peso, relevancia o rigor, hoy tiene que competir contra TikTok, Reels, Shorts, contra personas que ven videos en por dos, mientras siguen scrolleando en Instagram. Y honestamente, esa idea me interesa muchísimo y creo que a muchos nos interesaría. Pero el problema es que la película intenta criticar una era o una sociedad superficial y al mismo tiempo se convierte en una igual o peor. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar por qué el original funcionaba. Porque el original tenía algo que esta secuela parece haber olvidado. Y esto es importante, porque El Diablo Viste a la Moda nunca habló sobre moda. Ese es un mundo que a mí particularmente nunca me interesó. Y sin embargo la película funcionaba. ¿Pero por qué? Porque hablaba de algo muchísimo más humano. Hablaba del trabajo, del éxito, del precio de la ambición. Andy entra a Runway pensando que todo era superficial. Y poco a poco comienza a cambiar. Empieza a tener mejor ropa, mucho más dinero, más reconocimiento. Pero mientras más sube, más comienza a perderse a sí misma. Por eso el final funciona tan bien. Porque podemos resumirlo muy simple. Trabajas para vivir, no vives para trabajar. La secuela no entiende eso. Acá es donde todo comienza a caerse. Porque esta secuela toma ese mensaje y lo ignora por completo. Ahora todo se trata de salvar la revista, salvar la marca y salvar el negocio. Y sí, entiendo la idea. El mundo cambió, internet cambió industrias enteras. Las redes cambiaron cómo consumimos todo prácticamente. El marketing digital reemplazó muchísimas cosas. Perfecto, eso es real. El problema es que la película quiere que empatices con conflictos que nunca se sienten realmente importantes. Miranda ya no funciona. Porque la película quiere que sintamos lástima por Miranda. Y no pude. Lo intenté, en serio, pero no conecté. Porque no estamos viendo a alguien cuya vida fue destruida. Estamos viendo a alguien enfrentando lo que nos pasa absolutamente a todos. El mundo cambia, las industrias cambian, las reglas cambian, los trabajos cambian y sí, eventualmente todos somos reemplazables. Miranda no está arruinada, no está atrapada, no va a terminar en la calle o debajo de un puente. Ya ella ganó, tiene dinero, tiene prestigio, tiene una mansión en Nueva York, un esposo que la ama, hijas. Y la película actúa como si estuviéramos viendo una tragedia griega. Cuando en realidad estamos frente a alguien que no puede aceptar que el mundo cambió. El éxito como prisión. Acá entendí algo rarísimo de la película. La secuela sigue tratando la explotación laboral, pero quiere tratarla como si fuera aspiracional. Como si destruir tu vida por un trabajo fuese admirable o valiera totalmente la pena. Y eso es justamente lo que criticaba la original. Miranda nunca funcionó porque fuera feliz. Funcionaba porque tenía poder. Pero la primera película entendía perfectamente que ese poder tenía un precio. Posibles divorcios, soledad, ausencia emocional, vivir únicamente para trabajar. Cosas que probablemente muchas personas no estén dispuestas a hacer para llegar hasta ese punto. Y esta secuela no solo parece haber olvidado todo eso, sino que en vez de criticarlo, parece incluso celebrarlo. Andy vuelve porque pagan más. Emily sigue obsesionada con ascender. Y Miranda parece ser incapaz de existir fuera del trabajo. Y nadie parece preguntarse algo tan simple como,
vale realmente la pena. Porque esta película trata el éxito profesional como si automáticamente significara autorrealización personal. Y mucha gente hoy en día no cree eso. Vivimos en una época donde la mitad de la gente que anda en internet está agotada mentalmente por el trabajo. Y esta película decide romantizar otra vez a personajes que destruyen su vida por una oficina que ni siquiera les pertenece. Hoy en día la gente está cansada. Cansada de trabajos que te consumen. De empresas que no tienen ningún problema ni titubean en el momento de reemplazarte. De jefes que hablan de familia mientras preparan un recorte de personal. Y aún así, esta película del Diablo Viste a la Moda quiere que veamos a Miranda como un modelo aspiracional. Es ahí donde se desconecta completamente de la realidad. Andy ya no tiene conflicto. Y Andy termina siendo aún peor. Porque en la primera película tenía un conflicto clarísimo. Entraba siendo inocente, se dejaba consumir, entendía el costo emocional del éxito y renunciaba. Listo, arco completo. Pero aquí vuelve simplemente porque le pagan más. Y eso destruye completamente al personaje. Porque ya no parece alguien atrapado entre valores y ambición. Simplemente parece alguien aceptando una mejor oferta laboral. Y tampoco nunca entendí por qué no terminó de publicar el libro que hizo de Miranda. La película jamás construye un conflicto emocional real. Nunca sientes desesperación y tampoco sientes que ella no tiene otra opción. Entonces sus decisiones parecen tomadas simplemente por conveniencia y no por personaje. Y además, ay Dios mío, qué película tan larga. Y no porque dure 4 horas. Dura 2 horas, que igual se sienten muchísimo. Pero también se alarga demasiado porque el conflicto nunca evoluciona. Todo el tiempo parece que la historia va a terminar. O peor aún, todo el tiempo parece que la historia va a arrancar y nunca termina de hacerlo. Hay juntas, hay reuniones, hay crisis corporativa, vemos gente caminando rápido, conversaciones sobre salvar Runway, pero la película sigue actuando como si estuviéramos viendo el colapso de una civilización, cuando en realidad lo único que estamos viendo son a ejecutivos ricos, preocupados porque ahora tienen menos poder que antes. Llegó un punto donde empecé a ver la hora y empecé a revisar cuánto le faltaba. Estaba scrolleando cosas en el teléfono y eso rara vez me pasa con una película. Porque no estaba solo aburrido por lo lenta que era. Estaba aburrido porque no sentía que nada avanzara. Y el humor tampoco ayuda. La original tenía momentos con ritmo, con tensión, incluso algunos de incomodidad. Miranda entraba en una habitación y todos entraban en pánico. Había timing, había caos, había una energía diferente. Pero acá muchos chistes se sienten como que, mira quién apareció. Y ya. Hay cameos, referencias, gente caminando elegantemente. Pero en ningún momento sentí que la película realmente fuese divertida. Se siente como la imitación de algo que alguna vez funcionó. Ya no son los mismos personajes. Y ahí entendí el verdadero problema de esta película. Que ya no son los mismos personajes. Ya no me importaba ninguno, pero ninguno. Y eso es gravísimo para una película que vive completamente de la nostalgia. Porque sí, los personajes están ahí en nombre. Pero parecen versiones recicladas o paródicas de sí mismos. Miranda sigue siendo cruel porque el guión dice que tiene que ser cruel. Emily sigue obsesionada con ascender porque Emily era obsesiva. Y Nigel sigue aguantando humillaciones, porque Nigel siempre estuvo ahí. Pero ya no hay evolución, ya no hay un conflicto real, ya no hay nada humano detrás. Y ese es el problema, por eso es que esta historia está muerta. De hecho, hace poco hice un video que habla justamente de eso. De por qué muchas historias modernas se sienten vacías incluso con presupuestos enormes, estrellas reconocidas y nostalgia artificial. De el por qué Hollywood está obsesionado con reciclar algo en vez de contarlo. Así que después de este video, si tienes esa sensación de vi algo pero no sentí nada,
probablemente te interese ver este video también. Y eso es lo más triste, que la original sí tenía ese lado humano, sí entendía el coste emocional y el sacrificio del éxito, sí entendía que hay cosas mucho más importantes que seguir escalando eternamente. Pero esta secuela parece mucho más interesada en seguir sobreviviendo. Igual que Hollywood, igual que las revistas, igual que muchas industrias hoy en día. Y tal vez por eso es que se siente tan vacía al final. Pero esa es mi opinión. Ahora dime tú, ¿crees que esta secuela sí tenía algo nuevo que aportar o que Hollywood simplemente ya no sabe cuándo soltar nada? Y si no quieres que el cine se termine convirtiendo en pura basura reciclada, suscríbete o no vas a ir a París. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo reboot.